Hay momentos en la vida en los que todo parece estar en su sitio, pero algo dentro de nosotros comienza a moverse, como una semilla que germina en silencio. Nada ha cambiado afuera, y sin embargo, por dentro, hay una especie de ruptura suave, un susurro que interrumpe el ruido habitual de la mente. No es una crisis estruendosa, sino una sensación constante de que algo no encaja del todo, que la forma en que hemos aprendido a pensar, decidir, entender e interpretar el mundo ya no nos sostiene como antes. No un viaje hacia afuera, sino hacia el interior, hacia esa dimensión más sutil donde la razón, aunque necesaria, no alcanza para responder las preguntas más importantes. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cómo se vive una vida verdadera? Desde niños nos enseñaron a pensar con la cabeza. Nos entrenaron para resolver, memorizar, calcular, analizar, planificar. Aprendimos a valorar las certezas, las pruebas, las explicaciones racionales. Y no está mal. El pensamiento lógico es una herramienta preciosa. Pero en algún punto del camino, nos olvidamos de que existe otra forma de sabiduría, más antigua y más profunda, que no siempre se expresa con palabras ni encaja en ecuaciones. Una sabiduría que no se construye con datos, sino con presencia. Que no surge del esfuerzo por controlar, sino de la apertura a lo que es. Esa sabiduría vive en el corazón. Y aunque hemos sido educados para pensar que el corazón solo sirve para sentir, lo cierto es que también piensa. Solo que lo hace de otro modo, más lento, más intuitivo, más poético, menos ruidoso, pero más certero. Este libro nace de esa urgencia por recordar lo olvidado, por volver a unir lo que la cultura dividió. La mente y el corazón, el saber y el sentir, la lógica y la intuición, el hacer y el ser. Pensar con el corazón no es una metáfora bonita ni una frase de autoayuda vacía. Es una práctica real, profunda y desafiante. Es una invitación a cuestionar el modelo mental que heredamos y que muchas veces nos mantiene atrapados en bucles de ansiedad, control, exigencia, miedo, perfeccionismo o vacío existencial. Es una forma de vivir más consciente, más conectada, más amorosa. Pensar con el corazón no significa rechazar el intelecto. No se trata de elegir entre pensar o sentir, entre razón o emoción. Se trata de integrar, de permitir que la mente esté al servicio de algo más sabio que el ego, la conciencia, de permitir que el corazón guíe, no como una emoción impulsiva o un romanticismo ingenuo, sino como un centro de percepción más amplio, más profundo, más sensible a lo esencial. La ciencia misma ya ha comenzado a comprender que el corazón no es solo un órgano que bombea sangre, sino un sistema inteligente, con memoria, intuición, influencia sobre el cerebro y la emoción. Lo que la sabiduría ancestral decía desde hace siglos, hoy la neurociencia y la epigenética comienzan a confirmar. Nos exige bajar el volumen del ruido mental, dejar de vivir en modo automático, atrevernos a sentir, a escuchar lo incómodo, a dejar de tener siempre respuestas. Requiere que soltemos la necesidad de controlar y abramos espacio al misterio. Que dejemos de vivir desde el miedo y empecemos a actuar desde la verdad, aunque esa verdad no siempre sea cómoda, porque el corazón, cuando realmente se le escucha, no busca complacer, ni ganar, ni encajar. El corazón busca conectar, expandirse, ser fiel a lo que es. Y eso, muchas veces va en contra de lo que nos enseñaron como correcto. Este libro es, entonces, un mapa hacia una nueva forma de vivir. No te dará todas las respuestas, pero sí muchas preguntas poderosas. No busca convencerte, sino despertarte. No te entrega fórmulas, pero sí te ofrece caminos. Caminos que te llevarán a cuestionarte desde adentro, a observar tus pensamientos con curiosidad, a habitar tus emociones con dignidad, a tomar decisiones desde un lugar más auténtico. Caminos para reconectar con tu propia voz, la que se esconde detrás del ruido, del deber ser, del personaje que construiste para sobrevivir. Quizás llegaste hasta aquí porque algo dentro de ti ya no quiere seguir funcionando como siempre. Quizás estás cansado de la sobreexigencia, del control, del juicio constante. Quizás has probado muchas estrategias mentales para mejorar tu vida, pero sientes que todavía falta algo. Si es así, este libro es para ti, no como una receta, sino como una guía de regreso a casa.
al hogar que siempre estuvo dentro de ti, tu centro, tu alma, tu coherencia. Pensar con el corazón no es algo que se aprende de un día para otro. Es un arte. Y como todo arte, requiere presencia, práctica y entrega. Requiere humildad para desaprender, paciencia para atravesar el ruido y valentía para volver a sentir. Pero cuando lo logras, aunque sea por momentos, todo cambia, el tiempo se desacelera, las decisiones se aclaran, la vida cobra otro ritmo, otro sabor, otra profundidad. Ya no vives para complacer al mundo externo, sino para honrar tu mundo interno. Y Antonia Dalia la tierra sin nadie se asina. Ya no buscas respuestas afuera, porque empiezas a escucharlas dentro. Ya no reaccionas por inercia, sino que eliges con conciencia. Este libro está dividido en 12 capítulos, que te llevarán paso a paso a descubrir cómo es posible vivir con la mente al servicio del alma. Explorarás los límites del pensamiento rígido, aprenderás a habitar el silencio, a leer el lenguaje emocional, a tomar decisiones desde el alma, y a recordar que el amor no es solo una emoción, sino una forma de inteligencia. Una inteligencia que no divide, que no compara, que no acelera. Una inteligencia que une, que siente, que escucha. Una inteligencia del corazón. Gracias por atreverte a abrir este libro. Pero sobre todo, gracias por atreverte a abrirte a ti. Que esta lectura te acompañe como una semilla que florece en tu tiempo. Que cada página sea un espejo, una chispa o un suspiro que te devuelva a tu centro. Y que al terminarlo, no seas una persona distinta, sino una persona más cercana a quien siempre fuiste. Bienvenido a El arte de pensar con el corazón. Tu corazón ya sabe el camino. Suscríbete para no perderte más libros como este. Capítulo 1. El llamado del corazón. Cuando la mente ya no alcanza. Hay un momento en el que algo dentro de nosotros empieza a incomodarse, una especie de agitación silenciosa que no tiene nombre ni explicación lógica. No se trata de una crisis evidente ni de un problema concreto, sino de una especie de desajuste sutil, entre lo que vivimos y lo que somos, entre lo que anhelamos. Todo parece estar en orden. La vida continúa con sus rutinas, sus metas, sus promesas, pero en el fondo, algo no encaja. No se trata de tristeza ni de angustia, al menos no en su forma más visible, sino de una sensación vaga de vacío, como si estuviéramos habitando un traje que ya no nos pertenece. Es ahí donde comienza el llamado del corazón, aunque muchas veces no lo reconozcamos. Es una llamada que no grita, que no se impone, que no da argumentos, pero que insiste, una voz antigua que nos susurra que hay otra forma de vivir, otra forma de pensar, de sentir, de estar en el mundo. Al principio, intentamos ignorarla, distraernos, seguir como siempre, convencernos de que es solo una fase, una rareza del ánimo, una necesidad pasajera. Pero el llamado vuelve, más suave o más intenso, hasta que ya no podemos seguir actuando como si no lo escucháramos. La mente, acostumbrada a tener el control, a organizar, a justificar, empieza a desesperarse. Intenta ponerle lógica a lo que sentimos. Intenta explicarlo todo, categorizarlo, encontrar una solución, una técnica, una respuesta rápida. Pero no puede, porque el llamado del corazón no se resuelve con argumentos, ni con planes, ni con fórmulas. Es un lenguaje diferente, que no se expresa en pensamientos estructurados, sino en vibraciones, intuiciones, imágenes, emociones, silencios. Y eso, para una mente educada en la racionalidad y el control, resulta profundamente incómodo. Entonces es cuando aparece el conflicto. Por un lado, el corazón quiere hablar, quiere guiar, quiere mostrarnos otro camino. Por otro lado, la mente no sabe cómo lidiar con lo que no puede controlar. Y en medio de ese tira y afloja, muchas veces nos paralizamos. Sentimos culpa por querer cambiar algo que funciona, miedo a desarmar lo que hemos construido, duda ante la posibilidad de equivocarnos si escuchamos demasiado lo que sentimos. Y sin embargo, cada día que ignoramos el llamado, algo dentro se va marchitando. Pensar con el corazón comienza justamente aquí, en ese punto de inflexión en el que la mente ya no alcanza para sostener la vida que llevamos. No se trata de dejar de pensar, ni de actuar por impulso emocional,
sino de empezar a escuchar otra inteligencia que también vive en nosotros, y que ha sido sistemáticamente ignorada o subestimada. Es entender que hay un saber que no pasa por las palabras ni por la lógica, pero que es igual o más valioso. Un saber que se activa en el silencio, en la quietud, en la sinceridad con uno mismo. Es también el momento en que empezamos a cuestionar nuestras ideas más arraigadas. ¿Quién dijo que todo tiene que ser lógico? ¿Quién dijo que sentir es una debilidad? ¿Quién dijo que para vivir bien hay que saberlo todo, controlarlo todo, explicarlo todo? El corazón no opera bajo esas reglas. El corazón no necesita certeza, necesita verdad. No necesita control, necesita conexión. No necesita respuestas, necesita autenticidad. Y esa es la mayor diferencia entre pensar con la mente y pensar con el corazón. La mente busca estar en lo correcto. El corazón busca estar en paz. A veces, este llamado llega después de una pérdida, un fracaso, una enfermedad, un giro inesperado. A veces, simplemente llega en medio de una vida aparentemente buena, sin sobresaltos, pero donde la alegría no se siente del todo, donde el alma no respira. Y cuando llega, ya no hay vuelta atrás. Podemos resistirnos, distraernos, negarlo, pero la conciencia ya ha sido tocada, ya ha despertado. Y tarde o temprano, algo dentro de nosotros nos empujará a buscar un camino diferente. No más veloz, ni más seguro, ni más fácil, pero sí más profundo, más alineado con lo que somos en esencia. Porque al final todos nacimos con un mapa interno que sabe hacia dónde ir aunque lo hayamos olvidado. Ese mapa no está en la mente, está en el corazón, y aprender a escucharlo, a confiar en él, a pensar desde ese lugar, es quizás el acto más radical, más transformador y más liberador que podemos hacer por nosotros mismos. En este primer capítulo, solo quiero invitarte a que reconozcas si ese llamado ya ha comenzado en ti. No tienes que tener claro a dónde vas, ni cómo lo harás, ni qué cambiará. Solo tienes que ser honesto contigo. Preguntarte si lo que estás viviendo es coherente con lo que realmente sientes. Si las decisiones que tomas son tuyas o están condicionadas por el miedo, la costumbre o el deber. Si estás pensando tu vida desde la cabeza o si estás sintiendo tu vida desde el corazón. Porque a partir de esa simple pregunta, todo puede comenzar a transformarse. Porque a partir de ese gesto de honestidad interna, aunque no hagas nada más, ya estarás empezando a pensar de otra manera. Ya estarás empezando a pensar con el corazón. Capítulo 2. Mente, sabidurías en diálogo. Durante mucho tiempo nos han enseñado que la mente y el corazón son opuestos irreconciliables, como si pensar y sentir fueran actividades que se estorban mutuamente, como si la inteligencia emocional fuese una especie de debilidad frente al razonamiento lógico. Nos acostumbramos a elegir un bando. O eres una persona racional, o eres una persona emocional, o tomas decisiones con la cabeza o te dejas llevar por el corazón. Este tipo de dualismos no solo empobrecen nuestra forma de vivir, sino que nos separan internamente, nos fragmentan, nos hacen creer que debemos desconfiar de nuestras emociones para ser objetivos, o suprimir nuestros pensamientos para ser verdaderamente espirituales. Pero, ¿y si no se trata de elegir? ¿Y si no es una guerra entre dos fuerzas opuestas, sino un diálogo entre dos lenguajes de la misma conciencia? ¿Y si mente y corazón no son enemigos, sino aliados, esperando reconciliarse? La mente es una herramienta poderosa. Gracias a ella razonamos, analizamos, planificamos, organizamos la información y proyectamos escenarios. La mente es lógica, precisa, eficaz cuando está bien entrenada. Nos permite distinguir, separar, clasificar. Nos ayuda a sobrevivir, a resolver, a anticiparnos. Se convierte en una fábrica de preocupaciones, en un juez interno implacable, en un reproductor automático de pensamientos heredados, en una constructora de máscaras que nos desconectan de lo que somos. La mente, cuando no sabe escuchar, habla demasiado. Rumia, calcula, compara, teme, quiere tener todo bajo control, quiere respuestas ya, quiere certezas. Es útil para muchas cosas, pero no para todo, y mucho menos para lo esencial. El corazón, por su parte, no necesita explicarlo todo para saber. Percibe el rumbo correcto antes de que el camino sea visible. Sabe cuándo algo es verdadero aunque no pueda demostrarlo.
El corazón no grita, no impone, no necesita convencer. Simplemente está presente, disponible, sensible. Su lenguaje es el de la intuición, el de la calma, el de la conexión. El corazón no vive en el pasado ni en el futuro. Solo sabe habitar el ahora, y en ese presente, puede ver lo que la mente no ve, puede escuchar lo que la mente calla, puede guiar cuando la mente se pierde en sus propios laberintos. Pero para que eso ocurra, necesitamos algo que la mente no tolera fácilmente. Necesitamos detenernos, silenciarnos, escuchar, sentir. Pensar con el corazón no significa dejar de usar la mente, sino invitarla a que sirva a una conciencia más elevada. Significa entrenarnos para que la mente, en lugar de ser un amo caprichoso, se convierta en una servidora fiel de la verdad interna. Significa dejar de usar el pensamiento como mecanismo de defensa, de juicio o de control, y empezar a usarlo como herramienta de creación, de discernimiento y de expresión de lo que sentimos en lo profundo. Cuando la mente está al servicio del corazón, las decisiones cambian. Ya no elegimos lo más rentable, lo más cómodo o lo más esperado. Elegimos lo que vibra con nuestra esencia, lo que está en coherencia con nuestros valores, lo que nos expande en vez de encerrarnos. Y aunque eso a veces implique incomodidad o incertidumbre, también trae una paz que no se puede fabricar con argumentos. Este diálogo entre mente y corazón no se da de un día para otro. Requiere práctica, honestidad y, sobre todo, coraje. Coraje para dejar de vivir solo desde la cabeza. Coraje para habitar el cuerpo. Para sentir las emociones que la mente quiere evitar. Para confiar en señales que no siempre son lógicas, pero sí profundamente reveladoras. Requiere que nos tomemos el tiempo de mirar adentro sin juzgar, de preguntarnos no solo ¿qué pienso?, sino también ¿qué siento realmente? ¿Y qué es lo más amoroso que puedo hacer por mí en este momento? Requiere que aceptemos la incertidumbre como parte del proceso, que dejemos espacio para lo misterioso, lo sagrado, lo invisible, porque la vida no siempre se puede resolver, pero sí se puede habitar. Y para habitarla con profundidad, necesitamos integrar nuestras dos sabidurías, la del pensamiento y la del alma. La mente y el corazón pueden hablar entre sí. De hecho, lo hacen todo el tiempo, aunque no lo notemos. Pero nuestra tarea, si queremos vivir con autenticidad y coherencia, es aprender a traducir ese diálogo. Escuchar la lógica sin cerrarnos a la sensibilidad. Sentir la emoción sin dejarnos arrastrar por su oleaje. Preguntar a la mente, pero también al alma. Tomar decisiones que pasen no solo por el análisis racional, sino también por la vibración interna que nos dice, sin palabras, si estamos en el camino correcto. Esa integración es lo que da nacimiento a la sabiduría. No una sabiduría acumulada en conceptos, sino una sabiduría vivida. Una sabiduría encarnada. Este capítulo no es una invitación a dejar de pensar, sino a pensar mejor, a pensar desde un lugar más auténtico, más humano, más íntegro. A dejar de usar la mente para protegernos del sentir y empezar a usarla para profundizar en él. A dejar de separar lo que sentimos de lo que pensamos y empezar a tejer un puente entre ambas dimensiones. Porque cuando el pensamiento se vuelve compasivo y la emoción se vuelve consciente, surge un tipo de inteligencia que no se enseña en las escuelas, pero que transforma vidas. La inteligencia del corazón en diálogo con la mente. Una inteligencia que no divide, sino que une, que no impone, sino que pregunta, que no teme equivocarse, porque sabe que cada paso, incluso los inciertos, nos acerca a nosotros mismos. Pensar con el corazón no es un acto irracional, es un acto radical, porque va a la raíz. Y en la raíz, mente y corazón no compiten, se reconocen, se necesitan, se escuchan. Y cuando eso ocurre, cuando esa alianza se activa, la vida comienza a cambiar. No porque todo se vuelva más fácil, sino porque todo se vuelve más verdadero. Capítulo 3. El ruido mental. ¿Cómo salir del laberinto del pensamiento constante? Hay algo que nos sucede a todos, aunque no siempre lo reconozcamos con claridad. Vivimos atrapados en una incesante corriente de pensamientos. Desde que despertamos hasta que nos dormimos, y a veces incluso en sueños, la mente habla, interpreta, anticipa, critica, analiza, se lamenta, recuerda, imagina, calcula. Nunca se detiene del todo,
nunca se detiene del todo, y aunque esa actividad constante pueda parecer natural o incluso necesaria, hay un punto en que ese flujo mental deja de ser una herramienta útil para convertirse en un obstáculo invisible, una especie de cárcel interior donde estamos encerrados sin saberlo. El pensamiento constante, repetitivo, circular, no es solo agotador, también es limitante. Nos impide habitar el presente, escuchar nuestro cuerpo, sentir con claridad, tomar decisiones auténticas. Nos desconecta del corazón, nos separa de la vida tal como es. Lo más inquietante del ruido mental es que suele pasar desapercibido. Está tan normalizado que apenas lo cuestionamos. Nos identificamos con él. Pensamos que somos lo que pensamos, que si la mente dice algo, aunque sea doloroso, catastrófico o inútil, debe tener razón. Pero no es así. No todo pensamiento es verdad. No todo pensamiento es necesario. No todo pensamiento proviene de nuestro centro. Muchas veces, los pensamientos son simplemente hábitos mentales adquiridos, viejas grabaciones que se repiten en bucle, ecos del miedo, de la inseguridad, de la historia personal, de las voces externas que interiorizamos sin querer. Pensamientos que no elegimos, pero que creemos. Pensamientos que no nacen de nuestro corazón, pero que dejamos gobernar nuestra vida. Salir del laberinto del pensamiento constante no significa dejar de pensar, ni entrar en un estado de vacío absoluto. Significa aprender a relacionarnos con la mente de una manera distinta. Significa desidentificarnos de esa voz interna que todo el tiempo comenta, juzga, compara, advierte, interrumpe. Significa recordar que detrás del pensamiento hay alguien que observa, y ese alguien, ese testigo silencioso, esa conciencia pura que puede ver sin reaccionar, es la puerta de salida. Porque cuando logramos situarnos en ese espacio de presencia, cuando aprendemos a mirar el pensamiento sin convertirnos en él, comenzamos a liberarnos. No porque el pensamiento desaparezca de inmediato, sino porque deja de tener poder sobre nosotros. Podemos ver que es solo un pensamiento, no un hecho, no una amenaza, no una verdad absoluta, solo una nube más en el cielo de la conciencia. El ruido mental suele intensificarse cuando estamos en silencio, cuando no hay estímulos externos que nos distraigan. Por eso, muchas personas le temen al silencio o a la soledad, porque, en esos momentos, el volumen de la mente parece subir, se hace más evidente, más invasivo. Pero, eso no es un error, es una oportunidad. Es en ese espacio donde empezamos a ver cómo funciona la mente, cuáles son sus patrones, qué tipo de contenido nos repite una y otra vez. Es ahí donde comenzamos a reconocer que no somos ese ruido, que hay algo más en nosotros, que hay un fondo tranquilo debajo de la superficie agitada. Y cuando accedemos a ese fondo, aunque sea por un instante, algo empieza a cambiar. Una de las formas más poderosas de salir del laberinto del pensamiento constante es anclarse en el cuerpo. La mente divaga, se proyecta hacia el futuro, regresa al pasado, se enreda en hipótesis. El cuerpo, en cambio, solo puede estar aquí, ahora. Cuando traemos la atención al cuerpo, a la respiración, al latido, a la temperatura de la piel, al peso de los pies en el suelo, estamos regresando al presente. Estamos saliendo de la cabeza, estamos entrando en la experiencia directa. Y desde ese lugar, el pensamiento pierde intensidad. No se trata de luchar contra la mente, sino de dejar de alimentarla inconscientemente. Dejar de darle la energía de nuestra atención automática. Aprender a elegir dónde poner la mirada interna. Otra clave es la observación amorosa. No se trata de vigilar a la mente como un policía estricto, ni de pelear con ella como si fuera un enemigo. Se trata de mirarla con curiosidad y compasión, de notar qué tipo de pensamientos predominan, de preguntarnos de dónde vienen, de darnos cuenta de que, muchas veces, estamos reaccionando a ideas viejas, a miedos heredados, a creencias limitantes que ya no tienen sentido, pero que siguen girando como ruedas oxidadas. Y al verlas, no con juicio, sino con conciencia, esas ideas pierden fuerza. Se disuelven como sombras al encender la luz. Porque el pensamiento necesita de nuestra inconsciencia para mantenerse. Cuando lo miramos con atención despierta, se transforma. También es fundamental recuperar momentos de pausa. En un mundo que valora la productividad, el hacer constante, el rendimiento, parar parece un acto inútil o culpable, pero en realidad es un acto revolucionario.
es en la pausa donde volvemos a nosotros, donde escuchamos lo que hay debajo del ruido, donde dejamos espacio para que emerja algo nuevo, una intuición, una claridad, una calma. Si no paramos, no escuchamos. Y si no escuchamos, vivimos repitiendo. Solo cuando el lago se aquieta, podemos ver su fondo. La mente necesita esos espacios de silencio para reordenarse, para limpiarse, para ponerse al servicio del corazón. Salir del laberinto mental no significa anular la mente, sino recuperar su lugar adecuado. Significa devolverle su función original, servir a la vida, no controlarla, ayudarnos a comprender, no a temer, ayudarnos a discernir, no a limitar. Cuando la mente deja de ser el centro y se convierte en una herramienta al servicio de la conciencia, entonces comenzamos a pensar con claridad. Y desde esa claridad, el corazón puede hacerse oír. Porque el corazón no grita, espera, y solo cuando el ruido baja, su voz puede emerger como un susurro firme, profundo, inconfundible. Y es ahí donde empieza el verdadero arte de pensar con el corazón, cuando la mente aprende a callar, a ceder, a escuchar. Cuando ya no corre detrás de cada pensamiento como si fuera una verdad urgente. Cuando encuentra en el presente el lugar donde todo se ordena. Porque en el fondo, el corazón no necesita respuestas perfectas, solo presencia. Y la mente, aunque lo ha olvidado, también anhela descansar. Descansar en algo más grande que ella. En una sabiduría más profunda. En un silencio que no es ausencia, sino origen. Capítulo 4. Volver al cuerpo. La sabiduría olvidada de lo que sentimos. Durante siglos, el cuerpo ha sido relegado al segundo plano del pensamiento humano, considerado un simple vehículo del alma, una máquina biológica al servicio de la mente, un recipiente pasajero. En muchas tradiciones, tanto filosóficas como religiosas, se lo ha mirado con desconfianza, con desprecio, incluso con culpa. Nos enseñaron a vivir en la cabeza, a pensar el mundo en lugar de sentirlo, a analizar nuestras emociones en lugar de habitarlas. Así fuimos aprendiendo a desconectarnos del cuerpo. Lo tratamos como algo separado de nosotros, como una cosa a la que hay que corregir, disciplinar o mejorar. Sin embargo, todo lo que somos, mente, emoción, intuición, historia inconsciente, pasa por el cuerpo. Todo está impreso en él. El cuerpo no es un accesorio del alma, es una expresión de ella. El cuerpo es el corazón que respira, el alma que camina, la conciencia que late. Volver al cuerpo es volver a casa, es regresar a ese lugar silencioso, y a la vez lleno de voz, donde no hay máscaras ni justificaciones, donde todo se siente como es. El cuerpo no miente, no sabe hacerlo. Puede estar enfermo o agotado, puede estar tenso o cerrado, pero siempre está diciendo la verdad de lo que ocurre en lo profundo. Cuando la mente racionaliza o niega, el cuerpo recuerda. Cuando reprimimos una emoción, el cuerpo la guarda. Cuando algo nos hiere y no lo procesamos, el cuerpo lo almacena. Por eso, muchas veces, el cuerpo habla a través de síntomas, contracturas, fatigas inexplicables. Está tratando de decir lo que no hemos podido escuchar en nosotros. Es un mensajero incansable, no para castigarnos, sino para despertarnos. Vivimos en un tiempo de hiperconexión tecnológica e hipodesconexión corporal. Consultamos pantallas cada 5 minutos. Revisamos redes sociales, nos sobreestimulamos con información, pero olvidamos cómo estamos por dentro. No sabemos cómo se siente nuestra respiración. No sabemos si nuestros músculos están tensos o relajados. No escuchamos el ritmo de nuestro corazón. No notamos cuando algo nos cierra el estómago o nos aprieta el pecho. Nos desconectamos tanto del cuerpo que nos volvemos extraños dentro de nosotros mismos, y esa desconexión nos vuelve vulnerables, ansiosos, reactivos, porque sin conciencia corporal no hay anclaje en el presente, y sin presente no hay verdadera claridad. El cuerpo es sabio porque está siempre aquí, nunca se va, no puede anticiparse ni quedarse en el pasado. Vive en el ahora, en el único lugar donde la vida sucede. Y cada sensación es una puerta. La incomodidad física puede ser una señal de un límite que estamos ignorando. Una tensión en la espalda puede hablarnos de una carga emocional que sostenemos hace años. Un nudo en la garganta puede indicar una verdad que no estamos diciendo.
Un cansancio profundo puede ser el reflejo de una lucha interna que nos desgasta. Cuando empezamos a escuchar el cuerpo no como un enemigo, sino como un aliado profundo, todo cambia. Comenzamos a entendernos de verdad, a mirar más allá de las apariencias, a cuidar nuestra energía, a elegir con más conciencia. Volver al cuerpo es una práctica, no sucede de inmediato, requiere paciencia, atención y una disposición a sentir, incluso lo incómodo. Es fácil evadirnos con pensamientos, distraernos con tareas, refugiarnos en teorías. Pero sentir el cuerpo, de verdad, sin juicio, es un acto de valentía. Significa detenerse, respirar, notar cómo está la mandíbula, los hombros, el abdomen. Preguntarnos, ¿dónde habito hoy en mi cuerpo? ¿Qué partes están vivas, presentes, abiertas? ¿Qué partes están dormidas, tensas, olvidadas? Y luego, sin querer cambiar nada, simplemente estar. Estar en contacto con lo que hay, con lo que somos. Muchas veces, cuando comenzamos a habitar el cuerpo, emergen emociones que habíamos postergado. Lágrimas que no sabíamos que estaban ahí, rabia antigua, tristeza sin nombre, y eso también es parte del proceso. No para quedarnos atrapados en el dolor, sino para dejar que esa energía estancada se mueva, circule, se exprese. El cuerpo sabe cómo sanar, pero necesita permiso, necesita que volvamos a él no como jueces, sino como testigos compasivos. Que lo toquemos con amor, que lo escuchemos sin interpretarlo, que lo dejemos hablarnos en su idioma, el del sentir. El corazón no solo late en el pecho, el corazón también vive en la piel que se eriza, en el vientre que se contrae, en las lágrimas que brotan sin explicación. Pensar con el corazón es también sentir con todo el cuerpo. Es permitir que nuestra inteligencia no se limite al cerebro, sino que se expanda al sistema nervioso, a la respiración, a los movimientos internos que nos guían. Es reconectar con una sabiduría antigua que no necesita argumentos, solo presencia. Porque el cuerpo, cuando se escucha, empieza a hablar de lo esencial, de lo que nos duele, de lo que nos falta, de lo que nos llama. Y entonces, descubrimos algo profundamente liberador. Que muchas respuestas no están en los libros, ni en las ideas, ni en los discursos, sino en lo que sentimos aquí y ahora. Que el cuerpo puede mostrarnos cuándo decir que sí y cuándo decir que no. Cuándo parar y cuándo avanzar. Que podemos tomar decisiones no solo con la lógica, sino con la piel, con el pecho, con la intuición corporal que reconoce la verdad sin explicarla. Y eso es un arte que se entrena con silencio, con movimiento, con respiración, con honestidad. Volver al cuerpo es volver al lugar donde todo empezó, donde éramos puro sentir, pura percepción, puro latido, antes de las ideas, antes de las historias, antes de las heridas. Y en ese regreso no nos volvemos menos conscientes, sino más. Porque en el cuerpo habita el corazón, y cuando sentimos el cuerpo desde el corazón, el pensamiento se purifica. Ya no es un torrente confuso, sino una expresión clara de lo que sentimos. Ya no busca tener razón, sino ser verdadero. Ya no lucha contra la emoción, sino que la acompaña. En ese punto mente, cuerpo y corazón se encuentran, ya no como partes separadas, sino como una totalidad viva. Y esa integración nos transforma, nos da profundidad, nos da presencia, nos da verdad. Porque en un mundo lleno de estímulos mentales, reconectar con el cuerpo es un acto de sanación. Y pensar desde ahí, desde esa raíz, desde esa respiración consciente, es un acto revolucionario. Capítulo 5. Escuchar el corazón. Intuición, verdad y coraje. Hay una voz dentro de nosotros que no grita, no exige, no empuja. Una voz que no compite con el ruido externo ni con los argumentos de la mente. Esa voz es la del corazón. No se trata de un órgano físico ni de un símbolo romántico. Es una presencia viva, una inteligencia profunda que sabe antes de que entendamos, que percibe sin necesidad de explicar, que siente sin necesidad de justificar. Escuchar al corazón es un acto de honestidad radical, porque implica abrirnos a una verdad que tal vez no queramos oír, pero que necesitamos. Es también un acto de coraje, porque muchas veces esa verdad nos invita a cambiar, a soltar, a movernos hacia lo desconocido. Escuchar el corazón no siempre es cómodo, pero siempre es auténtico. Y en un mundo lleno de voces ajenas, de fórmulas,
de condicionamientos y de expectativas, atrevernos a escuchar lo que realmente sentimos es una forma profunda de libertad. Desde pequeños, nos enseñaron a pensar con la lógica, a decidir con la cabeza, a desconfiar de las emociones, a temer a lo intuitivo. Nos educaron en un paradigma que prioriza la razón por encima del sentir, el control por encima de la entrega, la evidencia por encima de la intuición. Así aprendimos a tapar la voz del corazón con explicaciones racionales, con lo que debería ser, con lo que conviene, con lo que los otros esperan. Tratarlas una entera no presentarnos puras ideas. Y donde interva no conviene. Pero esa voz sigue ahí, paciente, constante, esperando el silencio adecuado para manifestarse. Y cuando la escuchamos, aunque sea un instante, sabemos que es real, no porque suene fuerte, sino porque suena claro, porque no viene desde el miedo sino desde la certeza, porque no está hecha de ideas prestadas, sino de una verdad que brota desde adentro. La intuición no es una superstición ni una corazonada vacía. Es una forma de saber sin razonar, un conocimiento que surge desde lo profundo, que no siempre se puede explicar, pero que se siente con una convicción incuestionable. Es ese impulso que nos dice, esto no es por aquí, o esto sí, incluso cuando la mente aún duda. Es la sensación que tenemos en el cuerpo cuando algo nos cierra o se abre, cuando algo vibra o no resuena. La intuición es la sabiduría del corazón traducida en sensaciones, en impresiones, en pulsos que nos orientan. El problema no es que no la tengamos, es que hemos olvidado cómo escucharla. Hemos aprendido a dudar de ella, a descartarla, a racionalizarla hasta a callarla. Pero está ahí. Siempre ha estado. Para escuchar el corazón, necesitamos aprender a detenernos. El corazón no se manifiesta en medio del apuro, del estrés o de la sobreestimulación. Necesita espacio. Escuchar el corazón es como afinar el oído en medio de una tormenta. No podemos hacerlo si estamos distraídos, si estamos corriendo, si estamos repitiendo pensamientos sin cesar. Por eso, muchas veces, la vida nos obliga a parar. A través del dolor, del vacío, de las crisis, nos lleva al límite para que escuchemos lo que en el fondo ya sabíamos, porque la intuición está ahí, incluso cuando no la queremos ver. Y cuando finalmente la oímos, todo encaja. Aunque no entendamos el cómo, ni el por qué, sentimos el sí, y eso basta. Hay una verdad que el corazón conoce y que la mente aún está aprendiendo, que no todo lo verdadero se puede explicar, pero todo lo verdadero se puede sentir, que la coherencia no es pensar correctamente sino vivir alineados con lo que sentimos, lo que hacemos y lo que somos, que las decisiones más profundas no se toman con argumentos, sino con coraje, porque escuchar el corazón no es solo percibir la verdad, es tener el valor de seguirla. Y eso requiere valentía, porque a veces el corazón nos pide soltar algo que la mente aún quiere retener. A veces nos pide decir que no cuando todos esperan que digamos que sí. A veces nos invita a dar un salto al vacío sin garantías, solo con la certeza interna de que ese es el camino. Y entonces entendemos que el corazón no busca comodidad, busca autenticidad. Pero también hay que decirlo, el corazón no es impulsivo. No es emocionalismo, no es lo primero que sentimos cuando estamos heridos o asustados. Eso puede ser el ego disfrazado. El corazón verdadero se manifiesta en la calma, no en la urgencia. Se expresa cuando estamos presentes, no cuando estamos dominados por el miedo. Por eso, escuchar al corazón no es actuar desde cualquier emoción, sino desde la profundidad. No es seguir cualquier impulso, sino honrar la verdad interna que emerge cuando estamos realmente conectados con nosotros mismos. Cuando aprendemos a escuchar el corazón, todo cambia. Cambia la forma en que nos relacionamos, en que trabajamos, en que decidimos. Empezamos a elegir desde la sintonía, no desde la obligación. Empezamos a hablar desde la vulnerabilidad, no desde la defensa. Empezamos a crear desde la inspiración, no desde la exigencia. La vida empieza a tener otro ritmo. Uno más honesto, más suave, más alineado con lo que somos. Y aunque no todo sea fácil, porque escuchar el corazón no significa que no habrá dificultades, al menos sabemos que estamos en el camino correcto. Porque hay paz incluso en medio del desafío. Hay una sensación de integridad, de propósito, de sentido. Escuchar el corazón
Es un aprendizaje continuo. No hay un único momento de claridad que resuelva todo. Es un hábito que cultivamos. Una práctica que requiere presencia diaria, porque cada día nos enfrentamos a pequeñas decisiones, donde podemos elegir entre lo que se espera y lo que sentimos, entre lo que nos aleja de nosotros y lo que nos acerca. Y es en esas elecciones donde se construye una vida coherente, no perfecta, no libre de errores, pero sí real. Una vida que tiene la forma de nuestro ser, no la forma de las expectativas ajenas. Y entonces, algo profundo ocurre. La mente empieza a confiar en el corazón, se rinde, no como una derrota, sino como un acto de confianza. Y cuando eso sucede, el pensamiento se alinea con el sentir, y todo fluye con una claridad nueva. Ya no vivimos en lucha interna, ya no tomamos decisiones desde el deber sino desde el amor, ya no necesitamos tantas explicaciones, porque sentimos que estamos donde debemos estar, y esa certeza no se compra ni se aprende en libros, se encuentra dentro, en el corazón que escucha, en el corazón que sabe, en el corazón que guía. Capítulo 6. La coherencia interna. Vivir desde lo que sentimos, pensamos y hacemos. Hay una palabra que resuena profundamente cuando hablamos del camino del corazón, coherencia, no como una regla moral ni como una postura rígida, sino como una verdad interna que se alinea, que se ajusta, que vibra en una sola frecuencia. Vivir con coherencia interna significa que lo que sentimos, lo que pensamos y lo que hacemos están en la misma dirección. No siempre de forma perfecta, pero sí de forma honesta. La coherencia no exige ser impecables, sino auténticos. No significa no equivocarse, sino reconocer cuando nos hemos alejado de nosotros mismos y tener el valor de regresar. Es ese estado en el que nuestras palabras no contradicen nuestro sentir, en el que nuestras acciones no desmienten nuestras creencias, en el que nuestras decisiones reflejan nuestra verdad más profunda, no nuestras máscaras ni nuestros miedos. La incoherencia, por el contrario, genera ruido, desgaste, confusión, y poco a poco dejamos de confiar en nosotros mismos, porque hay una distancia entre lo que somos por dentro y lo que mostramos por fuera. A veces esa incoherencia viene de una necesidad de pertenecer, de complacer, de cumplir con las expectativas ajenas. Otras veces surge del miedo, miedo al rechazo, al juicio, al fracaso, pero sea cual sea su origen, vivir en incoherencia es vivir en exilio de uno mismo, y ese exilio se siente. Aunque tengamos éxito, aunque cumplamos metas, aunque se nos admire desde afuera, por dentro algo no encaja. Una parte de nosotros queda muda, olvidada, herida. La coherencia interna no es una imposición externa, es una decisión profundamente personal. Es una forma de estar en el mundo que nace desde la conexión con lo que somos. Cuando sentimos algo con fuerza, una emoción, una intuición, un deseo auténtico, y actuamos en contra de ello, el cuerpo lo nota, el alma lo registra. Puede que al principio no nos demos cuenta, pero con el tiempo aparecen señales. Ansiedad, cansancio, desconexión, una sensación de vacío que no se llena con nada. Esas señales no son fallas, son llamados. Son formas que tiene la vida de invitarnos a volver al eje, a preguntarnos, ¿esto que hago refleja lo que realmente siento? ¿Esta decisión está alineada con mi verdad o con mis miedos? ¿Estoy viviendo mi vida, o la vida que otros esperaban de mí? La coherencia no siempre es cómoda, pero siempre es liberadora. A veces implica decir no, donde se espera un sí. A veces implica elegir un camino incierto en lugar de uno seguro. A veces implica alejarnos de entornos que ya no nos nutren, aunque nos hayan contenido en el pasado. Y muchas veces implica dejar de justificarnos y simplemente ser. Ser sin pedir permiso. Ser sin buscar validación. Ser sin necesidad de explicación. Porque cuando hay coherencia interna, la paz deja de depender de lo externo. Ya no necesitamos que todo a nuestro alrededor esté bien para sentirnos bien. Porque lo que sentimos por dentro tiene raíz, tiene dirección, tiene sentido. No se trata de fijar una postura y defenderla hasta el final, sino de estar en contacto constante con lo que sentimos, con lo que pensamos, con lo que vivimos, porque cambiamos, crecemos, aprendemos. Lo que ayer era coherente con nuestra versión anterior, hoy puede dejar de serlo. Por eso, la verdadera coherencia
No se trata de sostener ideas fijas, sino de permanecer fieles a la verdad que va emergiendo a medida que despertamos más profundamente a nosotros mismos. A la verdad que va emergiendo a medida que despertamos más profundamente a nosotros mismos. Es tener el coraje de decir, esto ya no me representa, esto ya no me sirve, esta forma de vivir ya no me habita. Y entonces, ajustar el rumbo, volver a calibrar el alma, volver a alinearnos con lo que somos hoy. En ese sentido, la coherencia interna es profundamente humilde. No presume de tener la razón, no necesita imponerse, simplemente se expresa. Es como una melodía que, cuando está afinada, hace vibrar todo lo demás. Cuando alguien vive en coherencia se siente, no necesita convencer. Su presencia transmite verdad, y esa verdad resuena en otros, porque todos, en el fondo, anhelamos eso. Ser quienes somos sin traicionarnos, habitar nuestra vida sin dividirnos por dentro, decir lo que sentimos sin miedo, actuar desde el alma, no desde la estrategia, amar desde lo real, no desde el personaje. La coherencia también requiere integridad, y la integridad no es perfección, sino congruencia. Es cuando lo que hacemos cuando nadie nos ve es igual a lo que hacemos frente a todos. Es cuando no actuamos por miedo, sino por sentido. Es cuando nuestras decisiones reflejan no lo que conviene, sino lo que es verdadero para nosotros. Y eso no siempre será comprendido. La coherencia a veces incomoda, porque quien vive desde su verdad inevitablemente pone en evidencia las mentiras colectivas. Pero también inspira, porque quien se atreve a vivir en coherencia en un mundo que promueve la desconexión, la superficialidad y la apariencia, se vuelve faro, no por superioridad, sino por honestidad. Hay algo sagrado en vivir alineados con lo que somos. No hay mayor paz que saberse fiel a uno mismo. No hay mayor poder que actuar desde el corazón, sin necesitar la aprobación de nadie. No hay mayor belleza que la de una vida que refleja el alma que la habita. Y no hay mayor responsabilidad que la de asumir las consecuencias de vivir así. Porque la coherencia tiene un precio, el precio de renunciar a lo falso. Pero también tiene un regalo inmenso, el regalo de la libertad interior, de saber que, pase lo que pase afuera, estamos con nosotros. De saber que cada decisión, cada palabra, cada silencio, nos acerca más a nuestra esencia. Y entonces la vida se transforma, no porque todo sea fácil, sino porque todo tiene sentido. Vivimos desde un lugar más profundo, más presente, más auténtico. Nos rodeamos de personas que resuenan con nuestra verdad. Creamos relaciones más honestas, más íntimas, más reales. Elegimos trabajos, caminos, propósitos que nacen del alma y no del deber. Ya no necesitamos escapar de nosotros, porque estamos en casa, y esa casa no es un lugar físico, es un estado interno. Es la coherencia que nos sostiene, el corazón que nos guía, la mente que se alinea, la vida que, poco a poco, empieza a tener el sabor de la verdad. Capítulo 7. La herida original. Transformar el dolor en conciencia. Todos llevamos dentro una herida. No es visible a simple vista, pero está ahí. No es una sola historia, sino una red de memorias emocionales que nos marcan desde muy temprano, muchas veces incluso antes de tener palabras para nombrarlas. Es la sensación de no haber sido vistos del todo, la impresión de que debíamos ser distintos para merecer amor, el miedo a no ser suficientes, a ser rechazados, abandonados o ignorados. Esta herida no siempre se manifiesta de forma dramática. A veces se esconde tras una infancia aparentemente normal, tras padres que hicieron lo mejor que pudieron, tras años en los que aprendimos a funcionar en el mundo. Pero en lo profundo, esa herida actúa. Se vuelve la raíz silenciosa de muchas de nuestras decisiones, reacciones, inseguridades y patrones repetidos. A esta herida la podemos llamar de muchas maneras. La herida del alma, la herida de la infancia, el dolor primario. Pero más allá del nombre, lo importante es comprender que no es un error, no es una falla personal, es una parte del viaje humano. Todos, sin excepción, pasamos por ella. Todos nacemos abiertos, vulnerables, con una necesidad básica de amor, contención, pertenencia. Y todos, de alguna forma,
encontramos momentos en los que esa necesidad no fue completamente respondida, no porque nuestros cuidadores fueran crueles necesariamente, sino porque también estaban heridos, porque nadie enseña cómo amar sin miedo si uno mismo no fue amado con libertad. Así, generación tras generación, la herida se transmite, no como una condena, sino como una invitación a despertar, a sanar, a transformar. La herida original no desaparece por negarla, minimizarla o ignorarla. De hecho, mientras más la evitemos, más poder tiene sobre nosotros. Se disfraza de perfeccionismo, de autosabotaje, de necesidad constante de validación, de miedo al compromiso, de desconfianza crónica, de ansiedad, de tristeza sin causa aparente. Actúa en nuestras relaciones, proyectándose en nosotros, buscando en el exterior una reparación que solo puede surgir desde dentro. Pedimos a la pareja que nos ame como no fuimos amados. Exigimos al mundo que nos dé el valor que sentimos perdido. Evitamos el silencio porque allí la herida se hace presente. Y sin darnos cuenta, giramos en círculos. Cambiamos de ciudad, de trabajo, de vínculos, pero seguimos arrastrando la misma sensación interna, la de una falta, una ausencia, una carencia esencial. Pero cuando finalmente decidimos mirar hacia adentro, sin juicio, sin prisa, con compasión, algo comienza a cambiar. Reconocemos que la herida no es el enemigo sino la puerta, que el dolor no es castigo, sino maestro, que nuestra vulnerabilidad no es debilidad, sino fuente de fuerza y conciencia, porque allí donde más nos dolió, también puede nacer nuestra mayor claridad. Allí donde nos sentimos más rotos, está la posibilidad de volvernos más íntegros, no a través del rechazo del dolor, sino de su transformación. Transformar el dolor en conciencia no es un acto inmediato. Es un proceso delicado, íntimo, profundamente humano. Comienza cuando dejamos de huir, cuando en lugar de anestesiarnos con distracciones, nos permitimos sentir, cuando en lugar de defendernos, respiramos dentro de la emoción, cuando en lugar de victimizarnos, tomamos responsabilidad, no por lo que nos hicieron, sino por lo que hacemos con eso hoy. El dolor empieza a volverse sabiduría cuando lo abrazamos sin identificarnos con él, cuando entendemos que somos mucho más que nuestra herida, que podemos honrar nuestra historia sin ser prisioneros de ella, que podemos aprender a darnos a nosotros mismos aquello que un día nos faltó. Y entonces, la herida comienza a hablar. No con palabras, sino con verdad. Nos muestra las creencias que construimos para sobrevivir. No soy suficiente, no debo confiar. Si me muestro, me van a herir. Nos revela los patrones que repetimos como una forma inconsciente de recrear el dolor, con la esperanza secreta de poder sanarlo esta vez. Nos enfrenta a nuestros mecanismos de defensa: el control, la indiferencia, la agresividad, la sumisión, la dependencia. Pero no para condenarnos, sino para que podamos elegir distinto. Porque lo que una vez fue automático, ahora se vuelve visible. Y lo que es visible puede ser transformado. La herida original también es la fuente de nuestra humanidad más profunda, porque al atravesarla con conciencia, desarrollamos empatía. Comprendemos que todos, incluso aquellos que nos hirieron, también están luchando con su propio dolor. No se trata de justificar lo injustificable, sino de liberarnos del peso del resentimiento. Perdonar no es olvidar, ni minimizar. Es soltar la carga emocional que nos ata a la herida. Es decir, esto me dolió, esto me marcó, pero ya no define quién soy ni cómo amo. Somos el adulto que puede sostener, cuidar, nutrir a ese niño desde una presencia amorosa y firme. Con el tiempo, empezamos a ver que la herida también nos ha hecho buscadores, que gracias a ella, hemos iniciado un camino de profundidad, de autoconocimiento, de transformación, que muchas de nuestras búsquedas más honestas, de sentido, de amor real, de espiritualidad, nacen de esa grieta. Y que esa grieta, cuando se ilumina desde dentro, se vuelve portal. Por eso, las personas más conscientes, más compasivas, más sabias que conocemos, no son las que no sufrieron, sino las que usaron su sufrimiento como semilla de despertar. El dolor les enseñó a mirar más allá de la superficie, a valorar lo esencial, a no conformarse con una vida automática. Les enseñó a amar de forma más libre, más completa, más verdadera. La herida original es parte del viaje. No podemos borrarla, pero sí podemos resignificarla, porque cuando transformamos el dolor en conciencia,
Dejamos de reaccionar y comenzamos a responder. Dejamos de repetir la historia y comenzamos a escribir una nueva. Dejamos de buscar afuera lo que solo podemos construir dentro: la seguridad, la dignidad, el amor propio, la confianza en la vida. Y así poco a poco, nos volvemos alquimistas del alma. Transformamos sombra en luz, herida en sabiduría, dolor en camino. Porque entendemos que cada experiencia, por más dura que haya sido, puede volverse materia prima para una vida más plena, más auténtica, más despierta. Y eso no es negar el sufrimiento, es honrarlo, es tomarlo de la mano y decirle: gracias por lo que viniste a mostrarme. Ya no te necesito como antes. Ahora puedo seguir desde el amor, no desde la herida. Ahora puedo pensar con el corazón. Ahora puedo pensar con el corazón. Capítulo 8. El poder de la presencia. Habitar el aquí y ahora desde el alma. Estar presente. Dos palabras simples, pero que encierran un poder que muy pocos conocen verdaderamente. Vivimos en una época donde la mente se ha vuelto nómada, siempre viajando entre el pasado que no podemos cambiar y el futuro que aún no existe. Pensamos en lo que fue, en lo que no hicimos, en lo que perdimos, en lo que nos dijeron. Y al mismo tiempo, proyectamos hacia adelante lo que podría pasar, lo que deseamos, lo que tememos, lo que imaginamos. En esa danza incesante entre el ya no y el todavía no, nos perdemos de lo único real: el ahora, el instante presente. Este momento en el que respiras, en el que lees, en el que eres. La presencia es la puerta hacia el alma, porque el alma no habita en el tiempo lineal, sino en el eterno ahora, y solo desde la presencia podemos verdaderamente pensar con el corazón. Pero no es fácil estar aquí, no porque no sepamos cómo, sino porque nos acostumbramos a estar en otra parte. Nos acostumbramos a vivir desde el piloto automático, desde la prisa, desde la distracción. Incluso cuando estamos físicamente en un lugar, emocionalmente y mentalmente estamos lejos. Escuchamos a alguien, pero estamos pensando en lo que vamos a responder. Caminamos por la calle, pero no vemos el cielo, ni sentimos el aire. Comemos, pero no saboreamos. Acariciamos, pero no sentimos. Respiramos, pero no habitamos el cuerpo. Y en esa desconexión silenciosa se nos escapa la vida. Porque la vida no ocurre en la mente, ocurre en el presente. Ocurre cuando bajamos la velocidad interna, cuando dejamos de correr para llegar a algún lugar y nos damos cuenta de que ya estamos. Es un estado en el que nuestra atención descansa en lo que es, sin juicio, sin proyección, sin necesidad de que sea diferente. Es mirar a los ojos a quien tienes enfrente y realmente estar allí. Es sentir el cuerpo mientras respiras, sin buscar cambiar nada. Es escuchar un sonido, una emoción, una intuición, con apertura. Es volver al momento una y otra vez, incluso cuando la mente se va, porque se irá. Es su naturaleza, pero cada vez que regresamos, fortalecemos ese músculo invisible que nos ancla a lo real. Y en ese ancla hay un poder inmenso, porque en la presencia no solo hay calma, hay sabiduría, hay claridad, hay guía, hay verdad. Cuando estamos presentes, podemos percibir lo que antes pasaba desapercibido. Sentimos matices en las emociones, notamos pequeñas tensiones en el cuerpo, escuchamos lo que alguien nos dice más allá de las palabras. La intuición se afina, la creatividad se despierta. La vida cotidiana se vuelve más rica, más viva, más sagrada. Algo tan simple como tomar una taza de té puede convertirse en un ritual de conexión, si estamos realmente allí, porque no es la acción lo que define su profundidad, sino la calidad de nuestra presencia en ella. El presente es la puerta a lo sagrado, y estar presente es una forma de oración silenciosa. Pero ¿por qué nos cuesta tanto? Porque la presencia nos confronta con lo que hay, y a veces, lo que hay duele. Si nos detenemos de verdad, sentimos el vacío, la tristeza, la ansiedad que normalmente tapamos con actividades, pensamientos, metas. Estar presentes nos expone, nos deja desnudos ante nosotros mismos, pero también nos libera, porque cuando dejamos de resistir lo que sentimos, eso deja de controlar nuestra vida desde las sombras. Al estar presentes, empezamos a ver con más nitidez qué es lo que realmente está pasando en nosotros. Y esa lucidez, aunque incómoda al principio, es el inicio de la transformación. Habitar el aquí y ahora es también un acto de rendición. Implica soltar la ilusión de control,
dejar de anticipar cada paso, de protegernos de lo que podría pasar. Es entregarnos a lo que está ocurriendo sin necesidad de comprenderlo todo, sin tener garantías. Es confiar en la inteligencia de la vida, en esa corriente invisible que nos sostiene cuando dejamos de resistir. La presencia es, en el fondo, un acto de fe, no una fe ciega en algo externo, sino una fe interna, una certeza silenciosa de que cada momento tiene un propósito, un aprendizaje, una semilla. Incluso los momentos duros, los caóticos, los inciertos, a veces, es justo en el presente más difícil donde más profundamente podemos despertar. El arte de pensar con el corazón solo puede florecer en la presencia, porque el corazón no opera desde el cálculo ni la proyección, opera desde la resonancia inmediata con lo que es. El corazón siente el presente y responde con sabiduría. Nos dice cuándo hablar, cuándo callar, cuándo esperar. Nos guía hacia decisiones que no siempre tienen lógica, pero sí verdad, y esa verdad solo puede ser escuchada si estamos aquí, en silencio, atentos. No enredados en la mente, sino abiertos a la vida. Pensar con el corazón es permitir que la mente se rinda a la hora, que en lugar de planear o interpretar, simplemente escuche, y entonces, lo que surge es mucho más que pensamiento. Es comprensión profunda. La presencia también nos devuelve el alma al cuerpo, porque muchas veces, aunque estemos vivos, no estamos encarnados, no estamos sintiendo, no estamos habitando este templo sagrado que es nuestro cuerpo. Vivimos en la cabeza, desconectados de la piel, del pulso, del aliento, y así es fácil caer en la angustia, en la desconexión, en la sensación de que algo nos falta. Pero cuando volvemos al cuerpo, algo cambia. Nos sentimos sostenidos, aterrizados. Empezamos a escuchar las señales que nos da, la tensión que nos avisa que hay algo no dicho, el nudo en el estómago que señala un límite cruzado, el calor del pecho cuando algo resuena. El cuerpo no miente, y solo lo escuchamos cuando estamos presentes. En ese habitar el presente también recuperamos la belleza. La belleza de lo simple, de lo cotidiano, de lo efímero. La belleza de una conversación verdadera, de una risa espontánea, de una lágrima sincera. La belleza de estar vivos, aquí, ahora, respirando. Porque en el fondo, todo lo que anhelamos, la paz, el amor, la claridad, la conexión, ya está aquí. No como promesa futura, sino como posibilidad inmediata. Solo hay que detenerse, soltar la necesidad de ir a otra parte. Y estar, simplemente estar. Y entonces, la vida deja de ser una carrera. Se convierte en presencia, en arte, en meditación. Cada gesto, cada palabra, cada silencio, se vuelve parte de una danza más amplia. Una danza en la que no estamos solos, porque al estar presentes, sentimos también la presencia de algo mayor. Llámalo vida, universo, conciencia, espíritu. Pero está. Y nos habla en cada instante si sabemos escuchar. Porque la presencia no solo nos conecta con nosotros, nos conecta con todo, con los demás, con la naturaleza, con el tiempo profundo que no se mide en relojes. Y en esa conexión, recordamos quiénes somos, no desde la mente, sino desde el corazón. Así, habitar el presente se vuelve una forma de amar. Amar lo que es, amar quienes somos. Amar incluso las partes que aún están en sombra, porque sabemos que también ellas están en camino. No hay urgencia, no hay meta que alcanzar. Solo este momento. Y este momento es suficiente. Capítulo 9. Durante siglos, hemos vivido bajo el dominio de una sola voz, la mente racional. Nos enseñaron que pensar bien es pensar con lógica, con análisis, con orden, que lo verdadero debe ser probado, medido, demostrado, que las emociones confunden, que la intuición es poco fiable, que el alma es un concepto vago para los que temen a la razón. Y así, lentamente, fuimos separando dos dimensiones esenciales de nuestro ser, la mente y el alma. La primera, elevada a la categoría de reina. La segunda, relegada al misterio, al rincón de lo inexplicable, de lo espiritual pero no tangible. Sin darnos cuenta, nos volvimos cojos en nuestra forma de conocer, como si intentáramos caminar con una sola pierna, forzando la marcha, avanzando sí, pero con desequilibrio. No se trata de negar la lógica, ni de volvernos ingenuos o supersticiosos. Se trata de reconciliar, de unir lo que nunca debió estar separado, porque tanto la mente como el alma son expresiones de nuestra conciencia.
y ambas tienen una función sagrada. La mente nos ayuda a nombrar, a comprender, a organizar, a construir, nos da estructura, coherencia, perspectiva, pero es limitada cuando opera sola. Porque la mente interpreta desde el pasado, piensa desde lo conocido, saca conclusiones basadas en lo que ya ha sido. Es una maravilla para la supervivencia, pero no suficiente para el propósito. El alma, en cambio, no piensa, sabe, no razona, siente, no analiza, percibe, habla en silencios, en símbolos, en corazonadas, y cuando ambas trabajan juntas, la mente clara y el alma presente, entonces surge la verdadera sabiduría. Esta reconciliación empieza por desarmar el prejuicio. Nos enseñaron a sospechar de lo que no se puede explicar, de lo que no cabe en una fórmula, de lo que se siente sin razón. Pero si observamos con honestidad, veremos que muchas de nuestras decisiones más importantes, a quién amar, cuándo cambiar de rumbo, qué camino tomar, no se basaron en lógica, se basaron en algo más profundo, en no sé por qué, pero lo siento así, en una certeza sin argumento. Eso es intuición. No es un capricho emocional, ni una idea fugaz. Es una forma de inteligencia que nace del centro más profundo de nuestro ser. Es el alma hablando a través del cuerpo. Es la sabiduría del corazón susurrando lo que la mente aún no comprende. Reconciliar la mente con el alma implica aprender a escuchar más allá de los pensamientos. Implica reconocer cuándo una idea nace del miedo y cuándo nace del amor. La mente temerosa crea excusas, escenarios catastróficos, necesita controlar cada paso. La intuición, en cambio, no grita, susurra, no se impone, propone. Es sutil pero firme, a veces incómoda, porque no siempre dice lo que queremos oír, pero profundamente verdadera. Para escucharla necesitamos quietud, necesitamos silencio interior, porque si la mente está saturada de estímulos, de pensamientos repetitivos, de ruido externo, la voz del alma se ahoga, solo en la calma aparece con claridad. También es fundamental comprender que la mente no es enemiga, ha sido nuestra aliada durante siglos, pero necesita volver a su lugar, no como tirana, sino como sirvienta. Porque cuando la mente se pone al servicio del alma, se vuelve un instrumento extraordinario. Puede traducir lo invisible en palabras, puede construir caminos concretos para visiones internas, puede darle forma al propósito, pero no puede ser guía. Solo el alma puede guiar, porque ella ve más allá de lo aparente. Porque ella ve más allá de lo aparente. Siente la dirección, incluso cuando no hay mapa. Y cuando le permitimos liderar, la mente se relaja. Ya no tiene que resolverlo todo. Ya no carga con el peso de decidir sola. Se alinea, coopera, se afina. Esta reconciliación también sana una fractura interna muy profunda, porque muchas veces sentimos que estamos divididos entre lo que pensamos y lo que sentimos, entre lo que deberíamos hacer y lo que realmente deseamos, entre lo que es razonable y lo que nos da vida. Esa división no es natural, es el resultado de una educación que valoró más el saber que el sentir, más el hacer que el ser, más la lógica que la verdad interior. Y el camino de vuelta es lento, pero liberador. Implica aprender a confiar otra vez en nuestra voz interna. Implica darnos permiso para sentir y validar ese sentir. Implica arriesgarnos a elegir con el corazón, incluso cuando la mente no tenga garantías. Pero también hay que tener claridad. No todo lo que sentimos es intuición. A veces, lo que creemos sentir es solo una reacción del ego. A veces, confundimos la voz del alma con la del miedo disfrazado. Por eso es tan importante cultivar presencia, porque solo en la presencia podemos distinguir. La mente reacciona desde el ruido. El alma responde desde el silencio. La mente necesita razones. El alma solo necesita escucha. Cuando estamos enraizados, atentos, presentes, empezamos a conocer la diferencia. Empezamos a reconocer cuando una idea viene de la mente herida, que busca protegernos del dolor, y cuando viene del alma que busca expandirnos, aunque duela un poco. Pensar con el corazón, entonces, es una práctica diaria de integración. Es preguntarnos no solo qué pienso, sino también qué siento, qué percibo, qué me dice mi cuerpo. Es tomar decisiones no solo desde el análisis, sino desde la totalidad de nuestro ser. Es honrar tanto la lógica como la intuición, tanto la claridad mental como la sabiduría emocional. Es vivir en coherencia.
Y la coherencia no es perfección, no es tener todo claro todo el tiempo. Es honestidad, es preguntarnos, momento a momento, ¿esto que voy a hacer, lo haría si no tuviera miedo? ¿Esto que estoy eligiendo, me expande o me contrae? ¿Esto que pienso, nace del alma o de la costumbre? Y cuando vivimos así, algo se transforma. La vida deja de ser una sucesión de tareas y se vuelve una experiencia significativa. Dejamos de actuar por obligación y comenzamos a crear por inspiración. Dejamos de seguir caminos ajenos y empezamos a construir el propio. Porque cuando la mente y el alma se reconcilian, ya no hay lucha interna. Hay unidad, hay dirección, hay propósito, y esa unidad se siente, se irradia, se vuelve palpable para quienes nos rodean, porque cuando alguien vive desde ese lugar, su sola presencia transmite verdad. Ya no necesita convencer, ni demostrar, ni competir. Habla desde un centro profundo, camina con paso firme, aunque no tenga certezas. Ama con libertad, aunque haya conocido el dolor. Y esa forma de estar en el mundo es sanadora, contagiosa, transformadora. Por eso, reconciliar la mente con el alma no es solo un acto personal. Es un acto revolucionario, porque en un mundo que vive desde la cabeza, quien vive desde el corazón, abre una nueva posibilidad, donde la sabiduría no viene solo de los libros, sino también del silencio, del cuerpo, del sentir. Ese es el camino. No eliminar la mente, sino iluminarla con la conciencia del corazón. No negar la lógica, sino ponerla al servicio del alma. No abandonar el pensamiento, sino hacerlo más profundo, más humano, más conectado. Así lentamente volvemos a integrar. Volvemos a ser enteros, volvemos a recordar que dentro de nosotros hay una guía silenciosa que sabe exactamente a dónde ir. Solo necesita que la escuchemos. Solo necesita que estemos presentes. Solo necesita que pensemos por fin con el corazón. Capítulo 10. El lenguaje del alma. Emociones como brújula interior. Durante mucho tiempo, nos enseñaron a desconfiar de las emociones. Nos dijeron que eran débiles, que nos volvían irracionales, que podían desviarnos del camino correcto. Se nos instruyó, casi sin palabras, a esconderlas, a disimularlas, a avergonzarnos de su intensidad. Llorar era visto como una fragilidad, enojarse como una pérdida de control, tener miedo como una falta de carácter. Y así, en silencio, fuimos empujando nuestro mundo emocional hacia las sombras, creyendo que ser fuertes era ser indiferentes, que ser maduros era ser fríos, que ser sabios era estar por encima del sentir. Pero eso nos partió por dentro. Porque las emociones no son el enemigo, son el lenguaje del alma. Son la brújula que nos guía hacia lo verdadero. Son la forma en que la vida nos habla desde adentro cuando todavía no sabemos cómo traducir lo que sentimos en palabras. Pensar con el corazón implica reaprender a sentir. No como algo que nos interrumpe, sino como algo que nos orienta. Cada emoción, por más incómoda que sea, trae un mensaje, una verdad que no se puede expresar con conceptos, pero que se puede percibir con claridad si sabemos detenernos a escuchar. Nos dice que algo que valorábamos ya no está, y que hay que hacer espacio para despedirse, para soltar, para renacer. La rabia nos muestra un límite cruzado, una injusticia percibida, una energía vital que necesita ser canalizada, no reprimida. El miedo, aunque tantas veces lo odiamos, es un guardián, nos protege, nos muestra dónde aún hay heridas, dónde aún hay partes de nosotros que se sienten en peligro. ¿Y el amor? El amor no necesita explicación. Simplemente se siente como verdad. Se siente como hogar. Pero, ¿qué pasa cuando no escuchamos las emociones? Cuando las negamos, las disfrazamos, las ocultamos detrás de máscaras sociales o racionalizaciones lógicas, se quedan atrapadas. Y lo atrapado no desaparece, solo se transforma en síntomas. En ansiedad, en angustia sin nombre, en apatía, en fatiga constante, en enojo reprimido que explota en momentos inesperados. También en enfermedades del cuerpo, que es el último mensajero cuando el alma ya ha hablado y no la hemos querido oír. El cuerpo no miente. Lo que no decimos, él lo expresa. Lo que no lloramos, él lo retiene. Lo que no sentimos, él lo carga. Por eso, volver al sentir no es debilidad, es coraje.
es tener la valentía de mirar de frente lo que hay dentro, sin filtros, sin máscaras, sin anestesia. No se trata de dejarnos arrastrar por cada emoción, ni de actuar impulsivamente. Se trata de aprender a leerlas, como quien aprende un idioma nuevo. Cuando una emoción aparece, podemos preguntarnos, ¿qué quiere mostrarme esto? ¿Qué parte de mí está hablando a través de esta tristeza, de esta molestia, de este miedo? ¿Qué necesidad hay detrás? ¿Qué historia está viva en este sentir? Así, poco a poco, empezamos a ver las emociones no como obstáculos, sino como puertas. Puertas hacia una comprensión más profunda de quiénes somos. Porque detrás de cada emoción intensa hay una parte de nosotros que quiere ser reconocida, que quiere ser escuchada, cuidada, incluida. Pensar con el corazón es también sentir con conciencia. No se trata de exagerar ni dramatizar lo que sentimos, sino de permitirnos estar con lo que hay, sin huir. Es quedarnos un momento más con esa incomodidad, sin juzgarla, sin intentar taparla con distracciones. Es dejar que la emoción nos atraviese como una ola, sabiendo que ninguna emoción es permanente, y que cuanto más la resistimos, más fuerza toma. Pero cuando la sentimos plenamente, cuando le damos espacio para expresarse sin herir a nadie, cuando la miramos con compasión, entonces se transforma. La intuición y las emociones están profundamente conectadas. A veces creemos que lo intuitivo es lo que no sentimos, lo que viene como un clic mental, pero muchas veces, la intuición se manifiesta como una emoción súbita, una sensación visceral, una energía que se mueve en el cuerpo sin razón aparente. Sentimos que algo no está bien, aunque todo parezca lógico. Percibimos una expansión, aunque no sepamos por qué. El corazón se acelera, el estómago se contrae, la piel se eriza. Todo eso es información. No necesariamente debemos actuar de inmediato, pero sí debemos registrar, observar, anotar internamente, porque el alma habla con símbolos, y los símbolos más potentes están hechos de emociones, y sin embargo, no todas las emociones son mensajes del alma. Algunas vienen de heridas no sanadas, de traumas pasados, de creencias limitantes. Por eso es importante también hacer un trabajo de limpieza emocional. Sanar no es olvidar ni eliminar, sino dar lugar a lo que fue, mirarlo con amor, integrarlo en nuestra historia. A veces, lo que sentimos no es lo que somos, sino lo que aprendimos a sentir. A veces reaccionamos con enojo porque de niños no nos dejaban mostrar tristeza, o sentimos culpa por descansar porque crecimos creyendo que valemos por lo que hacemos. Distinguir entre lo aprendido y lo auténtico es parte del camino de pensar con el corazón. Y eso solo se logra con práctica, con honestidad, con ternura hacia uno mismo. Una parte fundamental de este proceso es aprender a nombrar lo que sentimos. El lenguaje tiene poder. Cuando decimos, estoy triste, en lugar de simplemente actuar desde esa tristeza, damos un paso hacia la conciencia. Cuando podemos compartir con alguien que, siento rabia, pero sé que es porque me sentí herido, abrimos un puente entre el sentir y el pensar. Eso es lo que hace el corazón. Une el sentir con el comprender, el dolor con el sentido, la emoción con la dirección. Así, la emoción deja de ser una tormenta y se convierte en una brújula. Nos guía, nos orienta, nos recuerda lo que es importante. También es necesario aprender a sostener emocionalmente a otros sin perder nuestro centro. Porque pensar con el corazón no es fundirse con el dolor ajeno, ni cargar con lo que no nos corresponde. Es estar presentes con empatía, sin necesidad de resolver, solo acompañando. Es ofrecer un espacio seguro donde el otro pueda sentir, sin juicio, sin prisa. Es mirar con el alma y decir, incluso en silencio, estoy aquí, puedes ser quien eres. Puedo sostener esto contigo. Y para hacer eso, primero tenemos que haberlo hecho con nosotros mismos. No se puede ofrecer un espacio interno que no habitamos. El camino del corazón es un camino emocional, no sentimentalista, sino profundamente humano. Es un camino donde cada emoción es un maestro, donde la alegría nos enseña lo que valoramos, la tristeza lo que necesitamos soltar, el miedo lo que debemos atravesar, la rabia lo que debemos defender, el amor lo que debemos seguir. Escuchar nuestras emociones con respeto y curiosidad es como aprender a leer un mapa invisible, uno que no aparece en ningún GPS, pero que siempre sabe dónde estamos y hacia dónde necesitamos ir. Y entonces, con el tiempo, empezamos a confiar.
en lo que sentimos, en lo que percibimos, en nuestra capacidad de sostener lo incómodo. Dejamos de tenerle miedo a la tristeza, a la rabia, al dolor, porque sabemos que no vienen a destruirnos sino a mostrarnos algo, a recordarnos algo, a devolvernos algo. Y en ese recordar volvemos al corazón, no como idea sino como experiencia viva, como presencia, como guía. Las emociones no son el problema es no escucharlas, se vuelve enfermedad. Y lo que sentimos en cambio se mueve, se transforma, nos transforma, y que en ese sentir hay una sabiduría más profunda que cualquier teoría. Quizá ha llegado el momento de mirar hacia adentro con ojos nuevos, de dejar de huir de lo que nos duele, de abrazar cada emoción como un regalo envuelto en intensidad, de dejar que el alma nos hable a través del cuerpo, y de caminar por la vida, no con corazas, sino con coraje, el coraje de sentir, el coraje de escuchar, el coraje de seguir la brújula invisible que siempre ha estado allí. Nuestras emociones, hablándonos en el lenguaje silencioso del alma. Capítulo 11. La rendición consciente. Soltar el control y abrirse al misterio. Nos enseñaron que para vivir bien debíamos tener el control. Control de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestros actos, de nuestros resultados. Que la vida debía ser planeada, predecible, dominada. Que si algo se salía de lo previsto, era un error, una falla, una amenaza. Y así, crecimos tratando de sostener con nuestras manos cada aspecto de nuestra existencia, como si la vida fuera un engranaje mecánico y nosotros, sus únicos operarios. Pero la vida, en realidad, no se deja controlar. La vida se mueve en oleajes, en pulsos, en ciclos que no dependen de nuestras agendas, ni de nuestras proyecciones. O intentar tener el control absoluto de lo que sucede, es como tratar de contener el mar con los brazos, un acto hermoso, pero inútil. Y sin embargo, no nos rendimos fácilmente, porque soltar el control nos da miedo. Miedo a lo incierto, a lo desconocido, a la posibilidad del dolor, del fracaso, del vacío, más ansiedad, más rigidez, más desconexión de la fluidez de la vida. Es como si quisiéramos conducir por un camino nuevo sin mirar el paisaje, solo atentos al GPS, nos volvemos eficientes pero insensibles, rápidos, pero ciegos, exitosos quizás, pero profundamente vacíos, porque lo vivo no se controla, se habita. Y para habitarlo, necesitamos aprender a rendirnos. Y rendirse no es resignarse. No es rendición en el sentido de derrota, sino rendición en el sentido de apertura. Es decir, ya no necesito entenderlo todo, ya no necesito forzarlo todo, ya no necesito saber cómo terminará todo. Puedo confiar, puedo descansar en el misterio. La rendición consciente es un acto de valentía y de humildad. Valentía, porque implica soltar los mapas, las certezas, las expectativas rígidas. Humildad, porque reconoce que hay algo más grande que nuestra mente, algo que no se puede predecir ni controlar, pero que sí se puede sentir. Algunos lo llaman Dios, otros universo, otros destino, alma, flujo, energía, conciencia. El nombre no importa. Lo esencial es darnos cuenta de que no estamos solos, que la vida no es una lucha constante contra las circunstancias, sino una danza con lo desconocido, que cada vez que soltamos el intento de controlar, aparece un espacio nuevo, un espacio de creatividad, de autenticidad, de presencia. Pero rendirse no es quedarse quieto esperando que la vida lo haga todo, es actuar desde otro lugar, es moverse no desde la exigencia, sino desde la inspiración, no desde la angustia de preverlo todo, sino desde la confianza de que lo que tenga que llegar, llegará en su tiempo. Y esto no significa que no hagamos planes, que no soñemos, que no tengamos metas. Significa que dejamos de identificarnos obsesivamente con el resultado, que ponemos nuestra intención, damos lo mejor, y luego soltamos, que aprendemos a estar en el proceso, a valorar el camino tanto como el destino, que no medimos nuestro valor por si las cosas salen como esperábamos, sino por la coherencia con la que las vivimos. La rendición también implica aceptar que no siempre vamos a entender por qué suceden las cosas, y que está bien, que hay pérdidas, dolores, quiebres, vacíos que no tienen explicación lógica, pero que igual tienen sentido, que el alma comprende niveles que la mente no alcanza, que hay lecciones ocultas en cada caída, regalos disfrazados en cada final, renacimientos que solo ocurren después del colapso. Pero para ver todo eso, necesitamos dejar de pelear con la vida.
dejar de resistir lo que ya es, porque el sufrimiento muchas veces no viene por lo que ocurre, sino por cómo nos aferramos a que debería ser distinto. Rendirse es aceptar lo que es, sin dejar de caminar hacia lo que deseamos. Es decir, esto es lo que hay ahora, y me abro a sentirlo, a vivirlo, a aprender de ello. No me niego al presente por miedo al dolor, ni me aferro al pasado por miedo al vacío. Estoy aquí, en esta respiración, en este momento. No controlo lo que vendrá, pero sí puedo elegir cómo me relaciono con lo que hay. Esa es la verdadera libertad. No la de controlar el mundo, sino la de elegir la actitud con la que lo habitamos. Y esto, curiosamente, nos vuelve más eficaces. Porque cuando dejamos de gastar energía en controlar lo incontrolable, podemos enfocarnos en lo que sí depende de nosotros: nuestra presencia, nuestra honestidad, nuestra entrega. Y cuando vivimos así, alineados, la vida empieza a moverse con más fluidez. Las cosas llegan cuando tienen que llegar. Las puertas se abren cuando estamos listos para atravesarlas. Los vínculos se transforman desde una verdad profunda. Ya no empujamos, invitamos, en nuestra capacidad de sostener lo inesperado, de transformar el dolor en aprendizaje, de renacer después del caos. Y esa confianza se cultiva poco a poco, con cada acto de entrega, con cada vez que elegimos el presente por encima del miedo, con cada momento en que decimos: no sé cómo seguirá esto, estoy aquí, abierto, disponible, con el corazón presente, porque al final, el control es una ilusión reconfortante, pero es la confianza lo que nos da verdadera paz, y esa paz no viene de saberlo todo, sino de saber que, pase lo que pase, podemos atravesarlo. Pensar con el corazón también es esto: dejar que la vida nos sorprenda, darnos el permiso de no tener todas las respuestas, abrirnos al misterio con los ojos llenos de asombro. Caminar sin certezas, pero con fe. Actuar sin garantías, pero con integridad. Amar sin condiciones, pero con discernimiento. Confiar, no porque todo esté bajo control, sino porque estamos en conexión. Con nosotros, con los demás, con la existencia misma. Y esa conexión es más poderosa que cualquier plan. Más firme que cualquier estrategia. Más sabia que cualquier cálculo, porque está guiada por algo más profundo. Por la inteligencia del alma. Por el amor que no necesita razones, por la quietud que late en el fondo de cada tormenta. Entonces, la rendición ya no es una rendición ante la vida, sino una unión con ella, una fusión. Un recordar que no vinimos a controlarlo todo, sino a vivirlo todo, a sentir, a aprender, a compartir, a ser. Y en ese ser, todo cobra sentido, no porque lo entendamos todo, sino porque dejamos de necesitar entenderlo. Así es como el misterio se vuelve compañero, no enemigo, como el caos se vuelve germen de nueva vida, como el corazón, finalmente libre de controlar, comienza a escuchar con más claridad, a amar con más profundidad, a vivir con más ligereza. Rendirse es volver a casa, a ese lugar donde no hace falta tener certezas para sentirse seguro, donde el alma respira tranquila, sabiendo que todo lo que llega por algo. Que todo lo que parte cuando debe, y que en cada momento, incluso en los más oscuros, hay una luz que no se apaga. La luz de estar presentes, la luz de confiar, la luz de haber soltado el control, y por fin, haber abierto los brazos al misterio de estar vivos. Capítulo 12. El propósito del corazón. Vivir desde el sentido. Todos, en algún momento de la vida, nos detenemos a preguntarnos: ¿para qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Cuál es mi propósito? No importa cuán ocupados estemos, cuán exitosos parezcamos ser, cuántas metas hayamos alcanzado, o cuántos títulos colguemos en las paredes de nuestra mente, hay una hora silenciosa en la que la pregunta emerge como una semilla desde el fondo del alma, como una llamada imposible de ignorar. Y esa pregunta no busca una respuesta superficial, no se satisface con números, ni con logros, ni con la apariencia de plenitud. Busca algo más profundo, algo que no se puede medir ni exhibir. Busca el sentido. Busca la coherencia entre lo que somos, lo que hacemos y lo que entregamos al mundo. Pensar con el corazón, al final, es vivir con propósito. No con un propósito impuesto, forzado, construido por las expectativas externas, sino con un propósito que brota desde lo más auténtico de nuestro ser. Un propósito que no siempre se ve, pero se siente, que no siempre se puede definir con palabras, pero guía cada elección.
que no siempre se manifiesta como una misión grandiosa o pública, pero da sentido a cada gesto cotidiano. Porque el verdadero propósito no es una meta externa, sino una forma de estar en el mundo. Es el modo en que habitamos nuestras relaciones, nuestras decisiones, nuestros silencios. Es la huella invisible que dejamos cuando vivimos, desde lo que somos, no desde lo que deberíamos ser. Muchos confunden propósito con vocación o con éxito. Creen que tener propósito es haber encontrado esa cosa que uno vino a hacer, y dedicarse a ella con total certeza. Pero la vida rara vez es tan lineal. A veces nuestro propósito cambia de forma, muta, evoluciona con nosotros. A veces nos perdemos, y en esa pérdida encontramos una nueva claridad. A veces creemos haber llegado, solo para descubrir que el verdadero camino recién comienza. Por eso, más que buscar un propósito como si fuera un objeto extraviado, se trata de cultivarlo como una llama. El corazón sabe cuál es el camino, aunque la mente no siempre lo entienda. Porque el propósito del corazón no es una tarea concreta, sino una vibración. Es aquello que nos hace sentir vivos, aunque estemos cansados. Es lo que nos da paz, aunque estemos en medio del caos. Es lo que, cuando lo hacemos, sentimos que el tiempo se detiene, que el alma respira, que la vida cobra sentido, aunque nada cambie por fuera. Puede ser pintar, escribir, sanar, enseñar, cuidar, construir, sembrar, escuchar, acompañar, danzar. Puede ser mil cosas, pero la clave no está en lo que se hace, sino en cómo lo hacemos y desde dónde lo hacemos. Si lo hacemos desde el corazón, con presencia, con entrega, con amor, entonces eso se convierte en propósito, aunque sea invisible para el mundo. Pero no podemos vivir con propósito si no estamos en contacto con lo que somos, si no hemos aprendido a escucharnos más allá del ruido externo, si no hemos tenido el coraje de desobedecer las expectativas para seguir lo que nos enciende, porque a veces, seguir el corazón implica perder la aprobación de quienes más queremos. A veces, implica dejar atrás una vida entera que ya no nos representa. A veces duele, porque nos saca de lo conocido, de lo cómodo, de lo seguro, pero también libera, porque no hay libertad más profunda que la de ser uno mismo, incluso si eso significa ser incomprendido. Y no hay prisión más sutil que la de una vida perfectamente correcta, pero vacía de sentido. El propósito del corazón no es un destino, es una dirección. Es ese hilo invisible que une todo lo que hacemos con una intención más grande que nosotros mismos. Es la conciencia de que estamos aquí para algo más que sobrevivir o acumular. Que cada gesto, cada palabra, cada acto puede ser sagrado si está hecho desde el alma. Que servir, amar, crear, cuidar, contar, compartir, desde lo genuino, es la forma más elevada de propósito. Y que muchas veces, cumplir con ese propósito no requiere hacer más, sino ser más auténticos, más compasivos, más presentes, más humanos. Vivir desde el propósito no significa que todo será fácil, significa que todo será fácil, significa que todo tendrá sentido, que incluso los desafíos, las caídas, las pérdidas, se vuelven parte del camino, que ya no nos definimos por los resultados, sino por la coherencia con la que caminamos, que ya no nos movemos por miedo o por deber, sino por convicción, que ya no necesitamos competir, probar, forzar, porque sabemos que lo que es para nosotros nos encontrará en el momento justo, y que mientras tanto, podemos ofrecer lo que somos, aquí y ahora, con humildad y con fe. El corazón nunca se equivoca cuando lo seguimos con escucha sincera. Puede llevarnos por caminos inesperados, sí, puede pedirnos saltos al vacío, cambios radicales, renuncias dolorosas. Pero lo hace porque sabe algo que la mente no sabe, que solo cuando dejamos de luchar contra lo que somos, comienza la verdadera plenitud. Una plenitud que no depende del aplauso, del éxito, del reconocimiento, sino del simple hecho de estar alineados, de ser uno con lo que hacemos, de vivir en sintonía con nuestra verdad más íntima. Y entonces, sin darnos cuenta, empezamos a ser faro para otros. Su presencia inspira, su coherencia toca, su energía transforma. Y eso quizás sea el verdadero propósito. Ser luz. No una luz perfecta ni constante, pero sí una luz honesta. Una luz que ha pasado por la oscuridad, que ha abrazado sus sombras, que ha aprendido a encenderse desde adentro.
Una luz que no necesita brillar más que nadie, porque sabe que su única tarea es no apagarse. Vivir desde el sentido es, en última instancia, un acto de amor. Es abrir los ojos cada mañana y preguntarse, ¿cómo puedo hoy vivir más cerca de lo que soy? ¿Cómo puedo ofrecer mi luz, aunque sea pequeña? ¿Cómo puedo simplemente estar presente desde el corazón? Porque cuando vivimos así, no importa si estamos cambiando el mundo o solo sonriendo a un desconocido. Cada acción se vuelve sagrada, cada día se vuelve un regalo, cada paso, un rezo. Y entonces, ya no buscamos el propósito fuera, lo encarnamos, lo volvemos vida. Lo respiramos, lo somos. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Comparte este video si crees que puede ayudar a alguien más. Tu apoyo hace toda la diferencia y nos inspira a seguir creando contenido. Gracias por estar aquí.